Bienvenidas, bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de los tránsitos que están ocurriendo los últimos días de abril y la primera quincena del mes de mayo. Y lo que les quiero adelantar, que estamos viviendo una prueba espiritual de alta envergadura, un aprendizaje espiritual enorme, que es la posibilidad de un salto cuántico gigantesco para ti. Por lo tanto, con un enorme efecto en tu vida, que te puede llevar al cielo de cierta manera, no porque cambien tanto las circunstancias, sino porque tú cambiaste tu punto de anclaje, y ya voy a hablar qué significa el punto de anclaje. O esta misma energía que está presente en abril y va a estar presente casi todo mayo, te puede llevar un salto cuántico a tu propio infierno personal. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia tu propio cielo o hacia tu propio infierno? Esto es muy importante porque yo he escuchado muchos astrólogos, como que hay una dualidad dentro del mundo de la astrología. Algunos astrólogos están súper pesimistas y terribles, esta es la hecatombe, este es el fin del mundo, mejor vamos a encerrarnos en un búnker y despertemos en el 2100, ¿ya? Y otros astrólogos que están muy New Age, la era de Acuario, todo lindo, maravilloso, kumbaya. Yo propongo un camino intermedio. Quiero que entiendan que lo que está pasando ahora no es un castigo, no es un problema. Tú quieres que se acaben tus cosas, que se relaje la energía. Bueno, te adelanto que insisto que en 2025 la energía no se va a relajar. Pero lo que está ocurriendo hoy en día, en este momento, y lo que te voy a invitar a transitar, porque en este video te quiero tratar que entiendas qué es lo que la vida te está proponiendo. Vamos a hablar de esoterismo, vamos a hablar de astrología evolutiva fuerte. Y lo que quiero que entiendas es que en este minuto hay una configuración en el cielo que lleva ya varios días y va a seguir hasta bien entrado mayo, pasado la mitad de mayo. Es una gran cruz cósmica que la vas a ver ahora en la pantalla. Esto que estás viendo, esta cruz, es una alineación de tensión enorme que tiene que es al mismo tiempo un regalo mágico, porque está asociado a la cruz fija, está asociado a esto, ya les voy a hablar de esto, al mundo, asociado a los 4 evangelistas, está asociado a la esfinge. ¿Qué está ocurriendo en este minuto? Lo que está ocurriendo es que la vida está amplificando tus propios conflictos, tus propias tensiones y tus propias contradicciones. Imagínate que tienes 4 partes dentro de ti, cada una con sus propios temas, rollos, deseos, anhelos. Y lo que está haciendo la vida en este minuto es que está amplificando que cada uno esté desesperado por obtener lo que quiere. Y está aterrado cada parte dentro de ti con las otras 3. Están peleando estas 4 partes dentro de ti en este minuto, de manera enorme. Vamos a hablar de los efectos que genera esto. Pero es miedo, sensación de terror, cansancio, desesperación, obsesión, mucha actividad mental, sensación de vida o muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te está pidiendo la vida es que aprendas a ver estos conflictos que tienes dentro de ti. Porque si tú eres capaz de verlo, vas a cambiar tu punto de anclaje. Síganme la línea. Entramos en el 2025, estamos cruzando el puente hacia una nueva etapa de nuestra vida, hacia un nuevo mundo ya. Es obvio que el mundo está cambiando. Por lo tanto, lo que está produciendo, lo que está acelerando esta gran cruz es un salto cuántico de conciencia en ti. Te está pidiendo que te aprendas a poner en el centro de tus conflictos, en el centro de tus contradicciones. Lo que te está pidiendo esta gran cruz es que aprendas, no es que tengas que volverte el experto, pero te está pidiendo que mejores un poco tu capacidad de integrar los 4 elementos. Porque esta cruz fija, ¿qué es lo que tiene? Tiene al Sol en Tauro, y va a estar Mercurio en Tauro después, en mayo. Tiene a Marte en Leo, tiene a Lilith en Escorpio y tiene Plutón en Acuario. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar al esoterismo puro de qué significa cada una de estas energías activas, en tensión y en contradicción, para que entiendas qué te está pasando dentro de ti, para que entiendas que tienes que reconocer. Porque vamos a usar la astrología para transformarnos, vamos a usar la astrología desde lo alquímico. Porque si no, lo que va a pasar es que va a haber este periodo de tensión, lo pasaste mal, dudaste, te enojaste, te frustraste y no aprendiste nada del proceso. Y eso no es, estamos en una espiral ascendente. Si tú haces esto, el cielo. Porque tú
Entendamos algo. El yo va creando desde el ser interior. Lo que va ocurriendo en mi vida es un reflejo de mis mundos internos. Es como un toroide. ¿Han visto los toroides que van así? Tú, desde el centro, desde tu punto de anclaje, desde lo que tú crees, de lo que tú sientes, desde cómo vibras, vas haciendo que las cosas vayan ocurriendo en tu realidad. Por lo tanto, en este periodo, como se amplifican tus máximas contradicciones y conflictos, lo que todavía te está mostrando todo el rato es esas contradicciones y conflictos amplificadas. Si tú, en vez de resistirte o luchar a estas, te pones en el centro y logras ver cuáles son estos conflictos, te pones en el centro de tu carta natal, te pones en el centro donde está el mundo y logras activar el quinto elemento, el éter. El éter es que le doy espacio al fuego, al aire, la tierra y el agua. ¿Me entienden? Y no estoy diciendo que te tengas que iluminar en este momento, te estoy diciendo simplemente observa, y te voy a invitar a observar qué está pasando en este momento. Esto es pura alquimia, esto es pura magia, esto es esoterismo antiguo, pero la vida nos está pidiendo que hagamos ahora una integración de ese aprendizaje. Y si no lo está pidiendo de manera tan intensa, es porque somos capaces de hacerlo. ¿Qué vamos a tener en este video? Vamos a entender qué significa la cruz fija, vamos a entender qué es lo que está pidiendo cada punto de tensión, cómo integrar los puntos de tensión, cómo poder hacer un salto cuántico en tu vida, cómo poder tratar de resolver esto que está pasando en ti para que te mires esta situación desde otro punto, para que te pongas en el centro del huracán. ¿Por qué? Porque si aprendes a ponerte en el centro del huracán, te da lo mismo lo que pasa el resto del 2025. Porque ya aprendiste, esta es la prueba en este minuto. Aprender a ponerme en el centro y darme cuenta que nada es tan importante, nada es tan terrible. Y si está pasando algo muy doloroso en tu vida, vívelo, pero no te resistas, porque desde el centro se vive desde otra manera. Entonces, me prendo a poner acá. Vamos a tener guías muy claves. También, ojo, voy a dar claves por signo. Ya sea solo una descendente, vamos a trabajar los signos. Vamos a tratar de aprender a fluir. Y voy a dar esencias florales. Las esencias florales son claves de tomar para lograr salir de este punto, ¿ya? Entonces te invito a dejar un like y a compartir este video para que le llegue a la mayor cantidad de gente. Esta información es sumamente valiosa y es sumamente importante. Antes de comenzar, dar dos mensajes. Primero que nada, está justamente la formación de Tarot con Clara Abad en la escuela astroterapéutica. La formación de Arcanos Mayores es una formación hermosa porque a través del arte, de la sensibilidad, de conectar con los arquetipos, que es justamente lo que a mí y a Clara nos gusta, no vivirlo. Y lo que yo los voy a invitar, por ejemplo, con los signos ahora. Yo quiero que no solamente intelectualicen, sino que sientan la energía. Y Clara les va a enseñar tarot para que sientan los arcanos. Y si tienen alguna duda si tomar la formación o no, también les voy a dejar un link abajo donde un webinar gratuito que va a hacer Clara, donde les va a explicar el significado evolutivo del tarot, el viaje de la heroína y el viaje del héroe que representan todos los arquetipos del tarot de los arcanos mayores. Un webinar gratuito para que se inscriban. Y si por el otro lado ustedes quieren aprender astrología conmigo, recuerden que está siempre mi formación de astrología online, que están todos los cursos, todas las clases grabadas, pero tienen 3 webinars, es decir, 3 clases en vivo e indirecto conmigo online, donde yo interactúo con ustedes, respondo preguntas y analizamos casos. Si quieren aprender, profundizar en esto que les voy a enseñar, van a tener como 90 horas de clase conmigo y no sé cuántas horas de webinars. La cruz fija, la esfinge, esa esfinge que está en Egipto, que la esfinge se usa durante la historia de Egipto, es muy importante, es una integración de cuatro signos y de los 4 elementos. Tiene una parte de toro, tiene una parte de león, tiene una parte de águila y tiene una parte de ángel. Que tiene que ver con los 4 signos. Tauro, Leo, el águila es la vibración más alta de Escorpio y el ángel es Acuario. ¿Qué necesitamos en este minuto? Aprender a escuchar el tremendo conflicto que tengo en mi interior. Los antiguos nos decían que cuando lográbamos reconocer nuestro lado Tauro, nuestro lado Leo, nuestro lado Escorpio, nuestro lado Acuario, y lográbamos darle espacio en nuestro interior a esta energía, que era un proceso esotérico, era un proceso de iniciático, se activaba algo dentro de nosotros.
se activaba un yo consciente, elevábamos la frecuencia de vibración, se activaba un yo desde el yo soy, podía surgir el yo soy, porque ya dejábamos de estar atrapados en la rueda de la encarnación, en los conflictos. Vamos a ir mirando, vamos a entrar a ver cuáles son los conflictos, pero insisto con algo muy importante: no se tienen que tomar nada tan en serio en este minuto. Estos 4 conflictos que están ocurriendo dentro de nosotros lo podemos vivir de 2 maneras diferentes y en una combinación de estas 2 maneras. Por un lado, podemos sentir que es un conflicto interno que estoy sintiendo yo, o puedo sentir que los conflictos me están llegando a través de otras personas. Son otras personas las que me están produciendo los conflictos. ¿Qué sensaciones son las que estoy sintiendo en este minuto, que ustedes pueden estar sintiendo? Pérdida de control. No tengo control, siento una sensación de impotencia enorme. Sensación de que está pasando algo que me aterra. Sensación de sobrevivencia. Se pueden estar activando mucho miedo. Cada punto está tirando y cada punto está diciendo: esto que yo quiero es de vida o muerte. Se están activando una mente boicoteadora, una mente que está pensando muy en negativo, muy obsesiva, que quiere cambiar las cosas, pero todo tiene sentido de urgencia, me muero si no lo hago, y también puede haber mucha sensación de rabia. Esta sensación de impotencia, de conflicto, de rabia, que las cosas no están pasando, puede llegar a través de otras personas. Son otras personas las que me están bloqueando, o son otras personas las que me pelean y me luchan. Entonces, lo que quiero que entiendas es que en este minuto, si tú crees que tu mayor conflicto se debe a tu pareja, a tu jefe, a la vida, etc., quiero que te salgas de ese punto. Y volvamos. Lo que se me está mostrando afuera es un conflicto interno que no he sabido mirar e integrar. Y está perfecto. Este es el momento. Por lo tanto, si yo quiero realmente cambiar esto y hacer una transformación interna, tengo que dejar de estar proyectando allá afuera, porque eres tú misma la que te está boicoteando. Porque, insisto, lo que está ocurriendo ahora es que se está amplificando tu propia contradicción interna. Se están amplificando tus propios conflictos. ¿Ya? Esta gran cruz va a seguir muy activa por lo menos hasta el 16 de mayo. Y creo que me entiendan, hasta el 16 de mayo falta un montón. Entonces, ¿cuáles son estas 4 partes que están dentro de ti? Tu lado Tauro, tu lado Leo, tu lado Escorpio, tu lado Acuario. Yo les adelanto una dinámica que los voy a invitar a hacer en su casa, que es poner 4 sillas en forma de cruz, cada una mirando al centro. Un lado acá, otro lado acá, otro lado acá, otro lado acá. Y ustedes se van a parar en el centro. Y van a escribir un papelito sobre cada silla. Van a poner Tauro, van a poner Leo, van a poner Escorpio, van a poner Acuario. Y el ejercicio que van a hacer, que se los voy a desarrollar más adelante, es sentarse en cada punto para poder escuchar qué es lo que cada lado dentro de ti te está diciendo. Para después ponerte en el centro y poder observar y decir: ok, eso es lo que me está pasando. El conflicto que me está pasando con esta persona es este conflicto que tengo acá dentro de mí. Es esta parte dentro de mí que no quiere algo y que no soy capaz de reconocerlo, por lo tanto estoy buscando otra persona que me lo bloquee. Esta violencia que estoy teniendo a través de estas otras personas, estas peleas, es porque hay una parte dentro de mí que está absolutamente rabiosa y que quiere mandar todo al carajo. Y que no la estoy pudiendo expresar, por lo tanto la vida me la está mostrando allá afuera. ¿Me entienden? Esto es muy importante. Les quiero enseñar otro ejemplo. Antes de entrar en los 4 elementos y en la cruz fija, quiero que entiendan algo. Cómo estoy yo tiene una correlación directa con lo que ocurre allá afuera. Imaginémonos algo. Imagínate algo. Imagínate que te vas a hacer un viaje largo. No sé si alguna vez les ha tocado hacer viaje con muchas escalas. Y llegan al aeropuerto y empiezan a haber problemas. Hay un problema, ya ahí en el check-in. Tú tienes 2 formas de reaccionar a eso: enojarte y frustrarte. Y generalmente cuando tú te empiezas a enojar y frustrar, tú empiezas a proyectar esa realidad de enojo y frustración. Y probablemente, ¿qué va a pasar el resto del viaje? Que van a seguir habiendo más problemas.
Y tú te vas a seguir enojando y frustrando y van habiendo más problemas, más problemas, más problemas. No porque la vida te esté castigando, sino porque tú estás en esa resonancia de frustración, de la que las cosas no resultan, porque está todo malo, y eso es lo que se está proyectando. Por el otro lado, si ante esa misma situación compleja tú logras ponerte en un punto más neutral, entender que todo lo que está pasando tiene un motivo, y tú te pones la opción de elegir, ok, ¿qué voy a elegir? ¿Voy a entrar en esta resonancia de rabia, de frustración, de enojo? ¿O suelto, confío? Lo más probable es que dejen de pasar cosas complejas. Esto se llama líneas de tiempo. Esto se llama elegir a qué línea de tiempo me voy a ir. Lo que les voy a invitar a hacer es justamente a que puedan ponerse un punto central para que puedan ver hacia qué línea de tiempo, para que cambie su vibración para irse a una línea de tiempo. Pero insisto, lo más importante es que aquello que te tiene más obsesionado y preocupado en este minuto, lo sueltes o le quites la importancia. Eso no significa que no hagas nada. Esto significa que le quites la importancia de sobrevivencia que tiene en este minuto para ti, porque están las energías de sobrevivencia activas. Entonces vas a ser mucho más exagerado con todo lo que estás sintiendo. ¿Me entiendes? Porque está metido en esta gran cruz, está metida la energía de Marte, la energía de Plutón de partida. Y son dos energías de sobrevivencia, de vida o muerte. Entonces, si tú no le bajas el nivel de importancia a esto, no logras salir. ¿Ya? Incluso si es con el dinero, pues con lo que quiero que me entiendan es que nuevamente lo que te está invitando esto es entender que el problema no se cambia afuera. No soluciones el problema afuera. ¿Cuántos años llevan tratando de resolver ciertas cosas, tratando de cambiarlo externamente? No resulta normalmente. Porque el problema se resuelve internamente. Cuando yo me resuelvo internamente, cambio de línea de realidad. Las cosas que estoy hablando. Ya estamos en el 2025, tengo permiso para decir muchas cosas que quería decir hace mucho tiempo que no me permitía decir. Cambias de línea de realidad. Pero no es así New Age espiritual, no. Porque cambia de línea de realidad porque tú cambiaste internamente, porque te hiciste responsable de lo que estaba pasando dentro de ti. Porque aprendiste a manejar lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque tú lo dijiste conscientemente. Y eso no significa nuevamente que no hagas nada. Tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer siempre allá afuera, con excelencia, con responsabilidad, bien hecho. Pero cambia la línea porque le quitaste la importancia. En el video anterior yo hablé de los egregores energéticos que creamos. Hablé que la Tierra tiene egregor energético. Y también que nosotros mismos vamos creando egregores energéticos, entidades que nos absorben, que nos sacan de nuestro centro, que lo único que quieren es generar drama y conflicto y miedo para que nosotros nos pongamos allá. Uno de los egregores más importantes que existe, o digamos de otra manera, casi todos los egregores, casi todas las entidades que pueden ser estados, empresas, religiones, lo que tú quieras, son entidades energéticas que existen. Y les recuerdo algo que dije la vez pasada, por si no lo vieron. Tú alimentas a esas entidades, ya sea resistiéndote o apegándote. Si tú estás en contra de esas entidades, las alimentas. ¿Ya? Bueno, casi todas estas entidades usan el dinero como punto de anclaje para absorberte. Por eso, tanta gente cree que obteniendo dinero van a ser felices y van a realizar. Porque estas entidades que nos van criando desde así, nos hacen ver eso. Cuando en realidad el dinero es un medio para lograr mi camino de desarrollo personal y de realización individual. Esto va a implicar dejar de ver el dinero como un medio a alcanzar para ser feliz, sino es una realización personal y yo uso el dinero en mi camino. No sé si me entienden. Pero esto es un cambio de punto de anclaje. Volvemos a ese punto. Y hoy en día estas 4 tensiones están mostrando estos egregores que estamos activando. Entonces les voy a hablar primero de ciertas polaridades como energías opuestas que se están sintiendo muy activas, muy extremas. Como un péndulo que se va de un lado a otro lado en este minuto. Primero vamos a hablar de la polaridad Acuario-Leo. ¿Qué significa? Que hay un conflicto dentro de ti entre actuar y pensar. Como que una parte dentro de ti quiere actuar y otra parte dentro de ti duda. Entonces estamos oscilando entre la acción y la duda. Eso es muy desgastante. Porque cuando quieres actuar se activa tu mente loca que no para de pensar. ¿Me entiendes? Y genera rabia.
También la polaridad Leo Acuario es una polaridad entre presente y futuro. O sea, en el presente quieres hacer esto, pero se activan los miedos a futuro y te empiezas a dudar y no actúas. Hay una polaridad Leo Acuario entre seguir tu corazón o los miedos al futuro, vuelvo a repetirlo. O otra polaridad, me quedo acá quejándome de mi falta de libertad personal o hago algo al respecto. ¿Me entienden? Ciertas polaridades que podemos estar viviendo. Ahora veamos la polaridad Tauro-Escorpio, que se está activando en este minuto extremadamente, creo que me entiendan. Todo esto está a nivel extreme de intensidad. Una polaridad dentro de ti en este minuto dice yo quiero paz, versus otra polaridad que dice drama. Paz, drama, paz, drama, paz, drama. Cuando estás en la paz, se activa el drama. Cuando estás en el drama, quieres paz. Quiero transformar mi vida, pero tengo miedo al cambio. Otra polaridad, Tauro-Escorpio. ¿Qué necesito versus qué deseo? O sea, te está diciendo que hay una necesidad que tu cuerpo te está pidiendo, pero hay deseos obsesivos que quiere tu mente y no los estás escuchando, están en tensión. Entonces, cuando vas por tus deseos, no escuchas tus necesidades. Y cuando te quedan tus necesidades, no escuchas tus deseos. Otra polarización entre Tauro y Escorpio. ¿Cuál creen que es? Conciencia presente. Estoy en el aquí, en el ahora, en mí, anclado, o estoy en la intensidad del drama, la adrenalina del drama. ¿Ya? ¿Me siguen? Esto quizás siempre lo hemos tenido. Siempre hemos tenido estas contradicciones. Son parte de la naturaleza, son parte de la cruz fija. Todos los humanos venimos a integrar la cruz fija. Por eso, insisto, los esotéricos te decían, el proceso de elevación de conciencia es poder integrar estos 4 signos en ti. El cielo en este minuto los está amplificando. Incluso si tú no tienes en tu carta nada de Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, ¿me entiendes? Lo estás sintiendo igual. Lo estás sintiendo igual. Porque no es tu signo, es la realidad que se está expresando la tensión que hay en la Tierra. Veámoslo de otra manera, para que no te lo tomes personal. No es que el hecho de que tú no puedas integrar estas energías es que tú tengas una falla. Es que el juego de video de la realidad, el juego de la realidad es que cada ser que encarna acá en la Tierra va a tener una tensión arquetípica con estas 4 energías. Y el propósito del juego es que tú, a través de tu elevación de conciencia, logres armonizarlas. Pero no es que estén en paz así, sino generar una creatividad energética dentro de ti, que es en tu corazón donde integras estas contradicciones, para que se expresen con mayor nivel de conciencia. Por lo tanto, todos los humanos, al partir del juego, empezamos a vivir estas tensiones energéticas arquetípicas de la realidad. Así diseñaron el juego y creemos que son nuestras, pero son el juego. Y el propósito del juego es cómo yo las integro dentro de mí. Si yo hago esta integración dentro de mí, doy un salto cuántico y el 2025 ya no me empieza a afectar tanto, empiezo a jugar yo con la realidad y empiezo a irme hacia líneas de tiempo donde están menos extremas las polaridades y están más integradas las polaridades. Porque también un tema de los saltos de realidad y los cambios de realidad es que yo no me puedo ir a una realidad favorable o línea de tiempo más favorable si en el fondo las creencias de cada uno de estos puntos dominan. No merezco, no soy valiosa, no soy especial, soy mala, soy malo, tengo miedo al cambio. Si esas creencias activas de cada punto de la cruz fija dominan mucho, ¿qué estoy creando todo el tiempo con el toroide? Estoy creando eso. ¿Me siguen? Entonces, imaginémonos, cierra tus ojos un segundo y imagínate en el centro de la silla, o sea, en el centro donde están estas 4 sillas, y vamos a pararnos primero en el punto de Tauro. ¿Qué es lo que te está pidiendo tu lado taurino en este minuto? Vamos a ver lo que te está pidiendo cada signo, cada parte de tu ser. Y el secreto es aprender a darle lo que cada punto pide, pero sin que sea de vida o muerte. Entonces, ¿qué te está pidiendo este lado Tauro dentro de ti en este minuto? Te está pidiendo ir más lento. Tu yo Tauro, ¿qué es la energía de Tauro? Es la energía de la vida, de la naturaleza, es la energía que permite que las plantitas crezcan. No crecen rápido, crecen lento.
Es una energía que está en el aquí y en el ahora. Entonces ese lado Tauro dentro de ti que te dice, por favor, vamos más lento. No me apures. Y fíjate cómo los otros lados apuran. El lado Leo, Escorpio, Acuario, apuran. Pero hay una parte dentro de ti que dice, por favor, no vayamos tan rápido, por favor. Hay una parte que dice, no quiero cambio, por favor, lo único que yo quiero es paz y tranquilidad. No me traigas conflictos ni problemas, dame paz. No quiero algo nuevo, me da miedo lo nuevo. Quiero quedarme en mi espacio seguro. Desde niño anhelo esta paz que no encuentro, por favor. ¿Qué es lo que te está pidiendo este lado? Te está pidiendo descansa. Te está diciendo escucha tu cuerpo, por favor. Escucha tu cuerpo. Estás muy desde tu mente, no estás escuchando tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo esta parte? Oye, por favor, ponle atención a tu cuerpo y escucha qué necesita. Necesitas hacer deporte, necesitas descansar, necesitas llorar, necesitas agüita. ¿Qué estás comiendo? Ponle atención a tu cuerpo en el presente. ¿Qué te dice? Te está mostrando tus heridas con la abundancia, con la escasez, con el dinero y con la abundancia. Y te está diciendo que quieres tener base. Esa parte te dice, por favor, quiero tener una basecita en la tierra, quiero estar raíz, quiero estar presente. ¿Qué te está pidiendo eso en este minuto? Que conectes con lo más valioso para ti. Insisto, cada parte que vamos a ir escuchando va a querer algo contradictorio con las anteriores. Y el secreto está en darle espacio a cada una. ¿Qué ocurre? Esto es lo que está diciendo nuestra parte Tauro. Recuérdense que yo les dije, estas 4 energías se mezclan en una licuadora y no tenemos idea en realidad, está todo muy confundido. Vamos a separarla. ¿Cómo esta parte Tauro, esto es lo que quiere la parte Tauro, pero cómo esta parte Tauro lucha contra las otras 3? Porque cada parte lucha. Dice, yo simplemente no voy a cambiar y no voy a avanzar. Tu lado, tú dices, yo quiero cambiar, esta parte dice, no, yo no me voy a mover. O sea, esta parte genera resistencia, genera boicot al cambio. ¿De qué otra manera esta parte te puede frenar para no cambiar? Dándote un cansancio extremo. Tauro dice, ok, yo apago el interruptor. No tengo energía. Es que no tengo energía. Tengo tantas ganas de hacer estos cambios, pero no tengo energía. Así como Tauro dice, bueno, voy a apagar la energía, no hay energía en este cuerpo. Te activa miedos a perder la estabilidad enormes. Te genera unos miedos enormes al cambio. Te genera problemas con la escasez. Te genera problemas económicos. Te genera la sensación de no ser valiosa, de no ser valioso. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Ya, vamos a ir viendo. Después vamos a ver qué es lo que pide cómo lo resolvemos. Ya, entonces está ahí. Volvamos a la cruz. Ahí está. Te sentaste en tu silla taurina. Ahora salgamos de la silla taurina. Vámonos al siguiente. Que es Leo. Que es Marte en Leo. Siéntate. Después tú lo haces solo, ¿me entiendes? Pero hagamos el juego. Miramos a este personaje, Marte en Leo, que está dentro de nosotros. Este lado leonino. ¿Qué es este lado leonino en nuestro ser? Es un lado lleno de fuego, de vitalidad, de confianza y de energía. Que dice, yo soy especial y yo quiero salir a vivir la vida que quiero vivir. Yo quiero salir a correr riesgo, yo quiero salir a vivir aventuras, yo quiero salir a vivir lo que yo sueño vivir. Yo escucho mi corazón y me movilizo. Ese lado en este minuto quiere salir a avanzar, quiere actuar, quiere ir, se quiere ir hacia adelante, quiere ser valiente. Es un lado tuyo que dice, estoy harto de lo que estoy viviendo y quiero avanzar hacia algo nuevo. Quiero jugar con la vida, quiero confiar en la vida, quiero creer en mí. ¿Me entienden? Pero está en tensión con los otros 3, con los otros 3 planetas. Por lo tanto, lo que siente es que quiero ir a avanzar y me frenan, y me frenan, y me frenan. ¿Qué se le activa a ese Marte en Leo cuando se siente frenado? Frenado por Tauro, que no quiero cambio. Frenado por Tauro cuando le quita la energía. Frenado por Tauro, Leo, por Tauro, Escorpio y Acuario, por la mente, por los miedos, por las inseguridades, por las dudas. ¿Me entienden? ¿Qué se le activa? Rabia infinita a este Marte en Leo, porque quiere salir a actuar. Y es rabia y frustración.
Y quizás siento que son otras personas las que me están frenando. No, 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 no. Tú mismo te están frenando. ¿Qué se te activa? Heridas de ego. No soy importante, no soy valioso, no hay nada especial en mí. Se te activan estas heridas de ego que te hacen insegurizarte de tu ser especial. O pueden generar que tú quieras más soberbia, más egocentrismo, más egoísmo. Eso ya depende de cómo tú actives esta energía. Te sientes no importante, sientes que la vida no te quiere y no te favorece. Tu niña, esta es la energía de Leo sana, del sol. Este niño, esta niña especial dentro de ti, siente que no tiene espacio en el mundo. Entonces se despierta el león furioso. Este león furioso. Este león furioso dice, yo no quiero drama. No quiero drama. Pero vemos que tu lado Escorpio también está aquí. Entonces dice, yo no quiero drama, yo quiero avanzar. Se activa mucha rabia. Entonces, soberbia, miedo, inseguridad, soy muy valioso, no soy valioso, la vida está a mi favor, la vida no está a mi favor. Son emociones que activas del lado leonino. Entonces, salgamos de ese punto. Reconozcámoslo. Después voy a ver cómo se integra y se resuelve. En este minuto simplemente observar. Observamos el lado Tauro, observamos el lado Leo. ¿Cuál es el siguiente punto que se está activando en ti en este minuto? El lado Escorpio a través de Lilith. Lilith en Escorpio. ¿Y si nos ponemos en la silla donde está la energía de Escorpio y lo observamos? ¿Cómo es ese personaje Lilith en Escorpio en este momento dentro de nosotros? ¿Cómo es ese personaje? Es un personaje que está furiosa, que está harta, y dice, estoy harta, estoy hasta acá de una situación y lo quiero mandar toda la mierda, lo quiero destruir. Está así, en intensidad máxima, en modo Kali, nivel Dios, super Dios Kali, ¿me entienden? Quiero destruir algo, quiero arrasar algo. Hay algo en mi vida que ya no soporto más, hay algo en mi vida que ya no aguanto más, hay algo en mi vida que puede ser, no sé, el trabajo, una relación, un vínculo, o yo mismo no me aguanto más a mí mismo. Quiero arrasarlo. Esta parte tiene mucho resentimiento, está muy enojada. ¿Me entienden? Esta intensidad, esta energía. ¿Qué es la energía de Escorpio? La energía de la muerte y la transformación. Este lado dentro de ti quiere destruir algo. Y también que quiere matarte a ti. Porque dice, quiero matar a este lado Tauro, a este lado Leo y a este lado Acuario. Los quiero matar a los tres. Porque me tienen harta. Es tiempo de que moramos y renacer como un ave fénix. ¿Qué siente el lado Tauro cuando escucha esto? Se muere de miedo porque el lado Tauro dice, en la polaridad, el lado Tauro dice, no cambio, no transformación, no drama, no conflicto, paz, por favor. Me quiero quedar aquí en el césped del solcito, tranquila. Y Lilith le dice, rayos de Kali para ti, ¿me entienden? Pero eso es una parte nuestra. Si tú no te das cuenta de esta parte dentro de ti, va a llegar un Lilith Escorpio a tu vida. Uno o varios. Con esta intensidad. ¿Qué también te está mostrando este lado escorpionano? Te está mostrando deseos ocultos que están apareciendo dentro de ti. Algo tabú, algo prohibido, tentaciones. Ya les voy a hablar de eso. Te está mostrando también algo sexual. Una energía sexual primaria que se está despertando. ¿Cuáles son los efectos de esta energía Lilith en Escorpio en batalla con tu lado Tauro, Leo y Acuario? ¿Cuál es? Sensación de que me descontrolo. Surge el lado obsesivo controlador. Se te despiertan heridas de traumas profundas. Surge una sensación de muy alta intensidad de adrenalina. Miedo. Consejo para integrar la energía Lilith en Escorpio. Ya lo he dicho en varios videos, pero quiero que entiendas que se tiene que terminar algo. Ya basta, se tiene que terminar algo. Esta gran cruz te está diciendo, sobre todo una gran cruz donde está Lilith, Plutón y Marte te está diciendo, es tiempo de tener los cojones para terminar algo. Pero no lo puedes terminar si no te pones en el centro. Porque si no, los otros puntos te van a boicotear eso que tienes que terminar.
y hablemos del deseo prohibido que puede estar surgiendo. Yo también lo expliqué en un video anterior, pero lo voy a desarrollar un poquito más profundamente. Cuando empieza a surgir un deseo prohibido, algo que es una tentación, que puede ser algo sexual, puede ser algo que quieres vivir o que no te permite vivir, yo te diría que hay 3 cosas que te puede mostrar ese deseo sexual y que tu lado Lilith en Escorpio te dice, míralo. O sea, ¿cuál es el consejo? Eso, deseos o traumas, esos miedos profundos, esos terrores profundos que están surgiendo en ti, es tiempo que los mires, pero míralo desde el centro. Porque ya llegó el punto de enfrentar tus mayores miedos. Basta. Basta de tenerle miedo a tus miedos. O sea, hay que mirarlo. Entonces, ¿qué puede ser estos deseos, esta energía que se está despertando de Lilith en Escorpio? Puede ser una pasión que me prohibí. Puede ser que de niña, de niño, yo tenía una energía vital, una confianza, un movimiento, un disfrute. Y de niña, de niño, me lo prohibieron y se estancó. Se estancó esa energía de mi pasión y se pudrió. Entonces ahora siento energía sexual, siento cosas, siento lo que sea, siento rabia, siento odio, porque la pasión se estanca. Y muchas veces ni siquiera, si tú te metes a profundizar en eso, no es para que vivas eso, tabú, sino para que cuando tú te metes ves, en realidad lo que está pasando acá es esta otra cosa. También esta energía escorpionana de Lilith que se está mostrando en este minuto, quizás ni siquiera algo tuyo, quizás es un trauma, una herida, una obsesión que viene de tu linaje. Pero hay tanta carga traumática que tú le tienes miedo a conectar con eso. Es como esta cosa que siento que no puedo mirar, pero quizás ni siquiera es tuyo. Si tú le das luz desde el centro, eso reprimido comienza a liberarse y transformarse. O quizás es un deseo real que tienes que permitirte investigar. Pero Lilith en Escorpio está arte, te está diciendo, y te va a aumentar la intensidad de esto porque quiere que lo veas. Y vámonos, ¿cuál es el siguiente punto? El último, Acuario. Pero no simplemente Acuario, es Plutón en Acuario. ¿Qué es lo que quiere ese lado acuariano dentro de ti? Quiere libertad. Quiere un cambio en tu vida. Se siente prisionera a una realidad y quiere salir de esta realidad prisionera. ¿Qué es lo que quiere ese lado acuariano dentro de ti? Quiere futuro. Quiere ir a lo nuevo. Quiere ir a lo diferente. Pero es muy mental. Quiere destruir lo que te tiene prisionera, prisionero, pero es muy mental. ¿Qué pasa con la energía de Plutón en Acuario en correlación con estos otros 3 puntos? Tauro, Leo, Escorpio. Porque es Plutón en Acuario. Estás obsesivamente pensando en el futuro y miedos de lo que puede ocurrir en el futuro. Porque Plutón en Acuario te muestra los miedos del futuro. Y esos miedos a perder tu libertad o que pasen cosas, frenan. ¿Frenan a quién? Frenan a Leo, que quiere avanzar a lo nuevo, frenan a Escorpio, que quiere hacer la transformación, y no permiten que Tauro esté en paz, pero cuando digo ya voy a estar en paz, en calma en Tauro, los miedos. Sobreactiva la mente, obsesiones mentales. También, ¿qué es lo que hace Plutón en oposición a Marte? Plutón es una contradicción, Plutón en Acuario, porque por un lado quiero ir a lo nuevo, diferente, pero surgen mis mayores apegos, mis miedos, no quiero soltar algo. Plutón en Acuario dice, quiero cambio, pero no quiero soltar las cosas. Entonces, o sea, una gran contradicción dentro de ti. O sea, quería lo nuevo, pero no quieres soltarlo. Entonces, como que estás encadenado al pasado, a tus miedos. También, ¿qué te genera esto? ¿Qué te dice esta energía de Leo? Tú sal a vivir tu vida, rompe fidelidad al clan, a los sistemas familiares, sea auténtica, sea auténtico. ¿Y cuál es el miedo de Plutón en Acuario? Es que voy a ser excluida. Voy a ser diferente, no voy a calzar. Y todo esto con sensación de mucha urgencia. Hay un secreto, porque el cielo nos está dando el camino. Uno de estos 4 puntos tiene mayor prioridad. Pero es interesante que si bien uno de estos 4 puntos es al que tenemos que darle mayor fuerza, se tiene que hacer dándole espacio a los otros 3. Marte en Leo. Ya les voy a explicar por qué.
Ya les voy a explicar por qué. Pero tiene que ver con los trígonos. Marte en Leo está teniendo un trígono a Venus, a Saturno, a Neptuno. O sea, la vida lo está potenciando. ¿Qué te quiero tratar de decir? Que la vida, en este conflicto entre estas 4 partes, lo que la vida te está diciendo es avanza hacia donde tu corazón quiere. Pero tenemos que darle espacio. Volvamos al ejercicio. Hay 4 partes dentro de ti que están en conflicto. Tú estás metida en los dramas y estás poseída por cada una de estas energías que te tironean. Y tú te quieres poner en el centro. Entonces, un ejercicio, lo vuelvo a repetir, es que se ponen en el centro, respiran, se sientan en cada silla y escuchan lo que su cuerpo y emociones dicen en cada silla. En Tauro, después salen, se ponen en el centro, se alinean y se sientan en Leo y escuchan su lado Leo. Después se salen y escuchan su lado Escorpio. Después se salen y escuchan su lado Acuario. Y hacen ese ejercicio. Y pueden anotar. Mi lado Tauro quiere esto. Mi lado Leo quiere esto. Mi lado Escorpio quiere esto. Mi lado Acuario quiere esto. ¿Soy capaz de darle a cada uno lo que quiere? Sí. Pero sin darle mayor importancia a ninguno. ¿Cuál sería, por ejemplo, una forma de darle espacio a lo taurino? En el día. Para varias veces en el día y escucha tu cuerpo. Haz una meditación de presencia. Respira. Tómate las cosas con calma. Si tú te das microdosis de Tauro durante el día, esta sensación de no tener paz, de no tener estabilidad, este miedo al cambio, va a ir disminuyendo porque te estás dando energía de Tauro. Si tú del día te permites un ejercicio súper sencillo, respiro, me conecto y le digo a mi cuerpo, ¿qué necesitas ahora? Y te das, lo estás mimando y le estás dando cariño, estás diciendo, Tauro, perfecto. Y está cambiando tu relación con el dinero porque me estoy queriendo, me soy valiosa, soy valioso, me doy importancia a mí, por lo tanto soy abundante. ¿Qué sería conectar con la energía de Leo en el día? Escuchar mi corazón. Escuchar a mi yo, a mi niña, a mi niño divino, qué quiere hacer, qué quiero vivir, qué riesgo quiero hacer y salir a correr riesgo. Este Marte en Leo te está invitando a ser súper valiente y tomarte la vida como un juego. Eso es la vibración más alta. Marte en Leo es la vida es un juego. La vida es una aventura. Yo soy una heroína y soy un héroe. Y te está diciendo también haz deporte, algo creativo, algo artístico. Avanza, avanza. Y por favor, mira a tu niña, a tu niño. Haz ejercicios de conexión y mira a tu niña, niño juguetona, creativa. Date en el día, por ejemplo, voy a conectar con mi niña juguetona, lo voy a ver. A ver, ¿qué quiere hacer este niño juguetón ahora? ¿Qué quiere hacer esta niña? Quiero pintar, quiero dibujar, quiero ir al cine, quiero hacer algo. Darle espacio a eso también en tu vida. Yo les voy a contar un secreto mío. ¿Saben cuál es un secreto mío? Yo cuando voy a hacer este tipo de videos, voy a hacer congresos, voy a hacer una charla, voy a estar delante de mucha gente, o mucha gente, yo no soy el que hablo, o sea, sí soy yo que hablo, pero el que le doy permiso para que hable es mi niño. Porque mi niño, cuando yo tenía 4 o 5 años, animaba eventos en la escuela y era súper extrovertido, pero después me dieron remedio para déficit atencional, me volví súper vergonzoso, súper tímido. Y a mí me da mucha vergüenza hacer este tipo de cosas. Pero yo siento que ese niño dentro de mí, que todos tenemos, que este yo solar, le encanta. Entonces yo ahora, por ejemplo, antes de comenzar este video, le digo, ya, chico, dale, sal tú al escenario. Y cuando termina todo esto, yo cierro los ojos y le digo, ¡ay, te salió súper bien! ¿Me entienden? Esa es la relación que tienes que tener tú con tu niña, tu niño. Verlo. No esperes que los demás te vean. Velo tú. Velo tú. Ve tú a esa parte dentro de ti. Y corre riesgo. Ese Marte en Leo te está diciendo, vamos a tener que salir a correr riesgo. No nos podemos quedar acá en la comodidad. ¿Qué te pide ese lado de Escorpio? Ese lado de Escorpio te va a pedir que mires el terror. Mira el terror que estás sintiendo. Busca ayuda terapéutica. Hazte cargo. Explora el deseo. Es tiempo de ver qué deseo. Si hay algo que te da vergüenza, busca ayuda terapéutica y habla lo que te da vergüenza. Habla lo que es tabú. Habla lo que es prohibido. Si hay un tema con tu sexualidad, explora qué está pasando en tu sexualidad.
te está diciendo, te dice conecta con la llama violeta. Me es muy difícil esta transformación. Bueno, conecto con la llama violeta. Empiezo a transformar. Pero te está pidiendo que explores algo incómodo. Incómodo. Y que aprendas a conectar con esta energía de la transformación dentro de ti. Si no quieres mirar lo incómodo, Lilith en Escorpio va a explotar y no vas a lograr estar en el centro. Porque Lilith en Escorpio va a estar así. Mírame, mírame, mírame. ¿Me entienden? Ya. Y después vamos al lado acuariano. ¿Qué te está pidiendo el lado acuariano? Silencio mental, por favor. Este lado está así, taca, 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 taca. Mi primer consejo es, estos pensamientos de miedo, de negatividad, de pesimismo o de perder la libertad que te invaden, tú obsérvalo y di, no son tan importantes. Yo ya entiendo de dónde vienen. Vienen de miedos antiguos, de apegos y de traumas. Y me logro separar de ellos. No me los tomo como algo de vida o muerte. Que es importante meditar. Y lo pueden hacer cuando hagan el trabajo de Tauro, de estar presente. Pero es también tener el coraje para vivir cambio y hacer algo nuevo. Chiquis, su vida antigua terminó. Mi vida antigua terminó. Estamos en un portal de cambio. Date permiso que el cambio. ¿Ya? Entonces, escucha y dale espacio a cada una. En el día pregúntate qué está ocurriendo. Para mí también, les quiero contar algo también, que fue muy importante para mí. Seguir mi intuición. Seguir mi intuición. Yo, una amiga me estaba haciendo una limpieza energética hace unos días atrás, y cuando me la estaba haciendo, escuché el nombre de una esencia, Tiger Lily. Y dije, bueno, claramente, me pongo a ver esa esencia para la rabia muy grande, para la energía yang. Y digo, bueno, en realidad no sé si tengo tanta rabia, pero en cada sueño que estaba teniendo, había pura batalla. Quiero que me entiendan. ¿Y qué fue lo que hice yo? Me hice una fórmula para la rabia. ¿Por qué es tan importante tomar una fórmula para la rabia? Y ya les voy a explicar la fórmula que les recomiendo yo, que tiene distintas variables dependiendo para ti. Porque toda esta energía de tensión genera mucha rabia, porque es mucha energía yang desequilibrada. Si tú te haces cargo de trabajar tu rabia, tomando esencia, haciendo bioenergética, gritando, descargando, etc., va a pasar un cambio. Yo al tomarme la fórmula para la rabia, como que me bajó mucho las revoluciones. Logré estar mucho más en paz. ¿Y saben qué me pasó? He llorado un montón. Y a mí me cuesta mucho llorar. Yo soy bruto para llorar. Pero lo que está pasando es que cuando la rabia es el síntoma de esta fricción, cuando empiezas a ponerte más en el centro, surge una energía también yin, que es la vulnerabilidad, es la compasión con tus distintas partes. Y surge algo que es necesario de mirar. También, creo que me entiendan, si bien la energía de Leo y Marte de avanzar es importante, no te apures. No es de vida o muerte resolver lo que te está pasando. Porque tus lados te dicen que es de vida o muerte. No es de vida o muerte. Lento pero seguro. Si hay algo que se quiere mostrar en ti, ábrete a verlo. Y ahí te paras el observador consciente. Consejos rápidos por signo. Arianas, arianos, es tiempo de moverse. Desde lo que ustedes realmente anhelan y desean. La energía está a favor de tu movimiento. Pero no lo hagas para ganar. Corre los riesgos escuchando tu pulsación. Libra, no es tiempo de dudar. Me imagino con tantas polarizaciones, los Libras están vueltos locos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Haz un trabajo, Libra, de conectar con tu cuerpo y escucharte. Y no le preguntes a tu cuerpo, a tu mente qué hacer. Escucha lo que tu cuerpo te dice. Por ejemplo, imagínate en una situación. La situación que se sienta mejor es esa. Libra, no es tiempo de dudar, es tiempo de actuar y de moverte. Tauro, es un tiempo de una nueva relación con tu cuerpo, lo que consideras que es valioso. Es un tiempo de una nueva relación con tu cuerpo, lo que consideras que es valioso. Es tiempo de que realmente ancles la energía de Tauro y la vivas con conciencia, porque van a venir cambios. Vas a tener que ver tus sombras, vas a tener que enfrentar tu miedo al cambio, a que no pasen cosas que no te gusten. Tauro, es sumamente importante, no te congeles. Escorpio,
Tómate la vida con más calma. No es todo de vida o muerte. Aprende a habitar Tauro, aprende a darte momentos de paz. Hazte microdosis, como enseñó una amiga, terapeuta, hazte microdosis de paz. Varias veces al día, por 3 minutos, respira. Pon una música que te guste y conecta contigo, Tauro, Escorpio. Microdosis de Tauro. Es mejor que lo actives con microdosis de Tauro. Leo, sí sé que quieres salir a actuar, pero no de vida a muerte. Tauro, no de vida a muerte. Y cuidado con tu ego, porque tu ego se puede exacerbar y te puedes sentir mucho más especial y actúas desde la soberbia. No, Leo, tienes que conectar con tu lado Acuario, con tu lado vulnerable, darte cuenta que estás conectado con todo. Y Acuario, es tiempo de salir de esta mente. No puedes vivir todas las películas del futuro en tu mente. Hay que salir a actuar. Y hay que ver, y Acuario, tienes que ver tu parte más animal, tienes que ver tu lado Lilith, tienes que ver tu lado Tauro que quiere cuerpo, quiere tierra. ¿Me entienden? Esos son de los signos más importantes, de esos los signos no voy a hablar. Pero estoy hablando para Sol, Luna y Ascendente, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? También muy armónico, porque yo les dije que la energía de Leo se potencia, porque está Venus, desde el 30 de abril, Venus se pone en Aries, está Saturno a final de Piscis, pero está metido acá, y está Neptuno en Aries. ¿Y qué significa? Es un super trígono. O sea, ¿qué está ocurriendo? Es que si tú te conectas con tu Venus en Aries, con la energía de Venus, de tu Afrodita, si tú conectas con tu ganas de vivir, tu alegría, tu anhelo más profundo, tus sueños, vas a despertar una energía que te va a llevar a querer actuar. Tienes que darte permiso para avanzar a lo nuevo, pero con madurez. Si tú te pones en el centro, en vez de estar en los dramas de las puntas, el trígono cobra mucha más fuerza y el trígono te dice, ok, avancemos, pero con madurez, vas a ser más realista. Con Neptuno, desde el alma, con compasión contigo, con compasión con los demás. Este avance hacia lo nuevo es con madurez, con una conexión espiritual alineada dentro de ti. No es de vida o muerte. Desde el 8 de mayo al 27 de mayo tenemos la conjunción del Sol con Urano. A nivel mundial, cambios, temas económicos, esperemos más inestabilidad económica entre el 8 y el 27. No se sorprendan de que la bolsa baje, de que la bolsa sube, o sea, tema cripto, moneda, También con la conjunción del Sol Urano, también puede ser que hayan temas en naturaleza. Pero ¿qué te está invitando en este momento de Gran Cruz? ¿Qué te está invitando este Sol conjunción Urano? En Tauro. Es necesario un cambio. Vuelvo a repetirlo. Cambia. Date permiso para cambiar. Y el mayor cambio no está en, ay, ¿cómo cambio mi realidad afuera? Sino cómo cambio yo. Porque al ponerte desde acá, vas a escucharte, va a haber coherencia, vas a escuchar cada parte dentro de ti. Pueden haber también cambios de cuerpo, cambio en la relación con tu cuerpo, con tu alimentación, con lo que encuentras que es valioso. Y se pueden producir crisis. Tú quieres tener estabilidad y te va a decir, no. Se producen crisis, se tiene que arar lo viejo para poder plantar algo nuevo. Pero entonces, ¿cómo haces con estos cambios? Tú despiertas la conciencia taurina, y la conciencia taurina también son microdosis de Tauro. Estoy presente en mi cuerpo, estoy presente en mí. ¿Ya? Todas las personas están sintiendo esto. Pero obviamente, ¿qué personas van a sentir más todo este periodo? Las personas que tengan planeta o ascendente en Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Pero todos lo sentimos. Para cerrar, les voy a dar una fórmula de esencias florales. Cuando ustedes métanse al link y lo descargan, van a ver una fórmula base. Esa fórmula base se la recomiendo a todas y todos. Es una fórmula para la paciencia, para estar más presente, para tener valor, para enfrentar lo que la vida te pide enfrentar, para ser más optimista y te va a calmar la angustia. O sea, te va a dar todo el efecto energético que producen estas cuatro, lo quieres reducir. Pero, para que esta fórmula cobre fuerza, es muy importante hacer deporte, hacer bioenergética o hacer descarga de rabia, pegarle un cojín, gritar, o sea, descargar. Pero, les pongo aparte 3 esencias más. Estas 3 esencias que les estoy recomendando
tómenla con cuidado, porque si ustedes no tienen un trabajo terapéutico les pueden mover muchas cosas. Entonces, si van a ponerle cualquiera de estas 3 esencias, acompañadas con un proceso terapéutico, de verdad, estas esencias pueden hacer que exploten o que se calmen, no lo sé, va a depender de ustedes, porque las esencias florales no funcionan de una manera lógica, sino que movilizan lo que tengan que mover. Por lo tanto, si voy a agregar alguna de estas esencias, con mucho cuidado. Primero, ocotillo. Bueno, va a estar en la descripción, pero ocotillo es si estás muy reactiva, muy agresiva y a la defensiva, estás peleando con todo el mundo. Tiger Lily, lo mismo. Si estás peleando en una sesión de sobrevivencia, de lucha, y si te sientes muy yang, que estás avanzando todo el rato y te cuesta parar, ir a los yin. Te cuesta ponerte en el centro porque estás a tope. Y por último, la esencia más poderosa de todas, pero yo les recomiendo, de verdad, esta no la tomen si no están en un ambiente de contención, si no están haciendo un proceso terapéutico. Pero si están en eso y la sienten que de verdad, es Dagger Hackea. Y Dagger Hackea es para el odio y el resentimiento. Si están con mucho enojo y resentimiento dentro de ustedes, Dagger Hackea. Así que, si te quedaste hasta el final, espero que te haya servido esto. Lo que te está pasando no es que tengas un problema, sino que se están amplificando las 4 contradicciones estructurales en tu vida. Y si te pones en el centro y le das espacio a cada una, la observas, sin tanta importancia. No te tomes, es como ya, te voy a hacer caso Scorpio, te voy a hacer caso Tauro, te voy a hacer caso Leo, te voy a hacer caso Acuario, pero no te voy a tomar, ninguno es tan especial. ¿Ya? Ahí se ponen desde otro punto de anclaje y créanme que se van a dar un salto cuántico a una realidad diferente. Pero no es porque va a cambiar la realidad, sino porque ustedes cambiaron su punto de anclaje. Y van a estar justamente, como ponen acá, menos alterados. Porque la alteración viene de este conflicto que no son capaces de ver, que no somos capaces de ver. Hay que darle conciencia. ¿Ya? Así que deja un like, comparte, espero que te haya servido esto. ¿Ya? Los quiero mucho. Vamos. Esto tiene un propósito y un sentido. Lo que está ocurriendo tiene un propósito y un sentido. Si aprovechamos la energía, el resto del 2025, no importa lo que pase, vamos a poder vivirlo desde otra manera. ¿Ya? Estén muy bien, se me cuidan todas, todos. Chau.